Que Dios te bendiga en este hermoso jueves, que el Señor nos regale un día más para que podamos estar acá hoy vivo, feliz, gozoso, bendecido y en victoria para la gloria de Dios. Estaba acá adorando al Señor y quería compartirte una porcioncita de la palabra. La palabra se me revelaba, ¿no? En hacer lo que Jesús nos manda. Y de una palabra te va llevando a la otra palabra. Y todo viene, encierra en lo mismo. Me gusta mucho mirar y habla en el libro de Mateo, y voy a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 3 en adelante, habla de la puerta estrecha. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallarán. Está hablando de la puerta ancha, la puerta de perdición. Está hablando de la puerta que van a entrar al infierno la gente por su maldad, por su ignorancia, por su arrogancia, por su soberbia, por su orgullo, por la maldad que hay dentro del corazón, por lo que inunda de adentro del corazón. Sigue hablando en el versículo 15, por su fruto lo conoceréis. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Sigue hablando Jesús y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Está hablando del don de profecía. En tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Habla del don de milagro también. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente del reino está hablando, hijos de Dios. No está hablando de la gente de afuera ahí. Ahora viene algo muy interesante. Vemos en el capítulo 8, versículos 5 en adelante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, cuando dice de cierto os digo, de verdad te digo, quiere decir, de verdad te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del norte, del sur, del este, del oeste, porque dice del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas, hasta ahí es lo bueno, lo interesante, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estaba hablando Jesús a la gente del reino. ¿Por qué le estaba hablando Jesús? ¿Cuántas veces Jesús reprende a sus discípulos y dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Le dice: generación incrédula y perversa. Le hablaba a sus mismos discípulos, porque ellos no creían, eran personas duras de corazón. Estaba hablando que estaban con la multitud
Y sus discípulos, sus 12 apóstoles, que después fueron sus 12 apóstoles, porque fueron escogidos por Jesucristo. Y el último fue Pablo, que fue escogido por Jesús. Le estaba hablando a esa gente que aún estando con ellos no creían, y viendo la fe, esa fe de ese hombre, que era un hombre que tenía mucha autoridad, digamos que hoy es un subcomisario en una comisaría, él era una persona que tenía mucha gente a su cargo, bajo sus órdenes, pero era una persona de autoridad, y él reconoció la autoridad que tenía Jesús, reconocía la autoridad y creía en Jesús, con que solo él diga la palabra, su criado sanará. Es la fe lo que provocó que el milagro sucediera en ese hombre. Por eso Jesús le declara: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era una persona que le creyó a lo que, con que solo él soltara la palabra, y vemos el poder de la palabra que trasciende, porque con la fe de él la palabra trascendió y al mismo instante su criado fue sanado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le está hablando mal? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Y la gente de afuera vendrán, dice que la gente de afuera vendrán. Jesús manda a sus discípulos y le dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz, no vienen a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas y puedan ganar la salvación. Vamos a lo más interesante de todo esto, de lo que habla Jesús, es Mateo 25. Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. El título es El juicio de las naciones. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? O envío como oveja entre medio de lobos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Qué hermoso esto. Heredar el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí viene lo más interesante y lo más hermoso que Jesús habla. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto, que quiere decir de verdad, te digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué estaba hablando de esos hermanos pequeños? ¿Quiénes son esos hermanos pequeños, digamos? La gente de afuera que cree en él, que tiene necesidad. Por eso manda a sus discípulos a que predicaran el reino y que no llevaran nada. Que ellos eran, ¿cómo le dijo? Que no reciban ni plata ni oro, que el obrero era digno de su alimento. Habla. La gente lo iba a alimentar, la gente lo iba a sustentar, Jehová iba a proveer. Él iba a proveer en el camino.
pero era un camino que Él llevaba a la salvación, era un camino que ellos iban a ir y el mundo los va a rechazar, el mundo nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque predicaron un mensaje de salvación, predicaban un mensaje de arrepentimiento, ayudaban a esas personas que estaban necesitadas, predicaban el evangelio en cualquier lado. Uno recorre la Biblia, lee la Biblia, hay que estudiar y escudriñar las escrituras para poder verdaderamente entender cuál es el propósito que Jesús quiere con nuestras vidas. Dice que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo, tenemos que amarlo de todo corazón, aún aunque no hagan cualquier cosa, aunque digan lo que diga, que se levante quien se levante. Hay que hacer lo que Jesús nos manda en la palabra y es poder ayudar a esas personas. Porque si podemos hacerlo y no lo hacemos, pecado ante Dios hacemos. Y habla de nuevo de cierto digo, en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estaba hablando de esas personas, de los cabritos, no de los corderos. Estaba hablando que muchas veces tienen la posibilidad de poder ayudar a esas personas y no lo hacen. Y nos comportamos como los fariseos, que le cerraban el reino de los cielos a la gente y ellos mismos no iban a entrar al reino de los cielos. Y Jesús los llama que eran hijos del diablo. Y acá la palabra Jesús lo está hablando claramente. Yo no es que muchos creen que después lo acusan, ¿no? Que es porque les gusta sacar una farcita y contarte, venderte el obelisco sin papel, y no es así, hermano. Hay que hablar la palabra tal cual está escrita. Muchos quieren bendición, 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 bendición. ¿Sabe que en la última tentación, en la tercera tentación, el diablo le dice: todo esto te daré, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria que había en ellos. Él dice: todo esto te daré si postrado me adoraréis. Y Jesús le habla y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces creen que Dios los bendice, los bendice, los bendice. Ya somos bendecidos. ¿Saben cómo somos bendecidos? En Cristo Jesús. A través de nuestra fe somos bendecidos en Cristo Jesús. A través de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Eso para el que tiene conocimiento en la palabra y estudia la palabra y entiende la palabra. Ya somos bendecidos con bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Y la gente quiere más, 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 más. Eso saben lo que es codicia, avaricia. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que no podés servir a dos señores. O aborrecerás a uno o amarás al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. ¿Saben lo que muchas veces? ¿Quién también prospera a esa gente de maldad? Los demonios. Porque te llenan de orgullo, te llenan de ego, te llenan de arrogancia, de soberbia. Y no hay amor, no hay una compasión. Creen que están llenos de luz, pero están llenos de oscuridad por dentro. Porque el amor no se refleja, por sus frutos los conoceréis. Los frutos eran frutos buenos, habla. No puede ir al contrario, hacen frutos malos. Muchas veces creen, no, porque no es así, mi amigo. Hay que hacer lo que dijo Jesús. Recorremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, predicaron por todo el mundo. Y recibieron las peores cosas, le pasaron, los asustaron. Los mismos fariseos, los mismos ancianos, no querían ni siquiera que nombraran el nombre de Jesús. Odiaban ese nombre. Odiaban el nombre de Jesús. No, nunca pudieron asumir las cosas, las maravillas, los milagros, las sanidades, la autoridad que tiene Jesús al enseñar su palabra y a las personas cómo las sanaba y cómo no podían. Nunca pudieron reconocer, y ellos mismos hablaban de la ley y ellos mismos predicaban la palabra, pero ellos mismos infringían la ley.
Hay que entender y estudiar la palabra para poder saber qué es lo que verdaderamente Jesús nos está diciendo. En que si amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo vamos a amar a nuestro prójimo? Ayudándolo, aconsejándolo. ¿Cómo lo vamos a aconsejar? Que si tiene que venir a un arrepentimiento sincero y de corazón, que tiene que buscar a Dios de todo corazón. Jesús dijo, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí, dice. Entonces Jesús nos está diciendo que lo busquemos de todo corazón, y muchas personas lo buscan solamente de labio, y se cumple la palabra que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, porque no hay una compasión hacia el prójimo. Fingen de labio, pero por su corazón, y Jesús escudriñaba la mente y el corazón, y no se confiaba de ningún hombre, porque sabía lo que había dentro de ellos. Hay que venir todas esas personas que están cargadas y trabajadas. Jesús le dará descanso para sus almas. Toman su cruz y síganlo. Sigan el camino, sigan la verdad, sigan la vida. Busquen a Dios de todo corazón. Ayuden a esas personas que tienen necesidad y que necesitan verdaderamente. Que Dios pueda hacer algo en su vida, que haya un cambio. Y ahí va a ser su mayor bendición, más que ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Pero esa es la mayor bendición que van a tener. El otro día hablaba de Job, de la fe que tenía Job, la fidelidad que tuvo Job con Dios. Y su mayor bendición de Job no fue que Dios le devolviera el doble, porque eso era una añadidura. La mayor bendición de Job, que a través de su fe, a través de aguantar el proceso que estaba viviendo, porque Dios sabía y conocía el corazón de Job. La mayor bendición de Job, ¿saben cuál fue? Es que él, a través de su fe, provocó que Dios descendiera desde un torbellino y hablara con él. Por eso Job declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fue la mayor bendición de Job. Después lo demás fue una añadidura, que Dios multiplicó lo que él tenía. Y era un hombre muy rico, una persona muy sabia. ¿Saben lo que provocó Daniel? Porque el ángel le declara, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. Pero el príncipe de este mundo, dijo, se interpuso. Y hasta que vino Miguel, y pudo llegar Gabriel a darle el mensaje. ¿Saben lo que él provocó a través de su oración sincera, de corazón? Ahí la palabra lo está declarando y te lo está diciendo, no hace falta mucha revelación. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, Jesús nos habla, dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Dice que Él está a la puerta. ¿En qué puerta está hablando? La puerta que de nuestro corazón, que la abramos y que Él pueda entrar. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen, pero las ovejas que no son de mi redil no me siguen porque no me conocen. Y muchos me dirán, Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, declara la palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios que tiene con nosotros? En que guardemos su palabra, en que guardemos los 10 mandamientos que Dios habla. Y en esos 10 mandamientos se resumen a 2. Cuando Jesús habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es poder ayudar a esas personas, amarlo. Muchas veces reconocemos, somos humanos, tenemos fallas, tenemos errores, ¿sí? Pero Dios nos llama a un arrepentimiento, y en estos últimos tiempos, que estamos viviendo en esos tiempos apocalípticos, donde muchas cosas, hay tanta maldad, y lo declara la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hay que perseverar siempre en la fe en Cristo Jesús. Hay que perseverar y poder ayudar. Muchas veces dicen que tienen fe, pero no tienen obra. Esa fe es muerta. ¿Por qué? Porque las obras es poder ayudar a otras personas a través de la fe. Ayudar. Y ahí es donde verdaderamente Dios nos va a bendecir. Que ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos, pero la gente siempre quiere más, gente codiciosa, gente amadora de deleite, más que de Dios, dice la palabra.
Hay que poder ayudar a esas personas. Vemos una persona que está borracha y si fuiste borracho y Dios te liberó de esas cosas, decirle Jesús te ama, Jesús puede sanarte, Jesús puede sacarte de ese estado que estás. A mí me sacó de ese lugar, yo vivía así, así. Entonces vos estás predicando la palabra que Cristo Jesús hizo en tu vida y lo estás hablando por testimonio, que ese testimonio puede ayudar. Hoy en día pueden haber muchas personas con problemas espirituales y le puedo hablar, ¿saben por qué? Porque tuve metido 18 años en la religión umbanda. Jesús me sacó de ese lugar, Él salió a mi encuentro y me rescató. Y hoy puedo decir que soy una persona rescatada del infierno. Hablando con los demonios, de inconsciente me crié en toda esa inmundicia, en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de maldad, en ese mundo donde la gente es muy mala también. Y pude ver y conozco miles de personas que me conocen, muchos brujos, macumberos me miran. ¿Sabes qué les puedo decirte? Jesús te ama y quiere rescatarte de ese mundo de tinieblas, donde estás atado, contaminado, lleno de demonios, donde estás vacío, lleno de oscuridad, lleno de inmundicia por dentro. Y no puedes ver, no puedes entender. Y siempre te encuentras vacío, nada sacia porque nunca va a saciar la maldad. Siempre va a querer más, más y más. Pero Jesús puede darte vida y puede darte vida en abundancia. Y hoy te digo, en el nombre de Jesús, despierta tú que duermes entre los muertos y que Cristo Jesús te alumbre y que puedas tener vida y vida en abundancia, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy te declarando que hay un vallado de protección sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia, en el nombre de Jesús, y que estoy bajo el abrigo del Altísimo y que pertenezco bajo la sombra del Dios Omnipotente. Y hoy estoy declarando sobre mi casa, sobre mi vida y sobre mi familia que ningún arma forjada prosperará, y reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra de mi vida, en contra de mi familia. Hoy en el nombre de Jesús es cancelado y echado fuera por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte. Quiero que sea una palabra que pueda restaurarte, que sea una palabra donde el Espíritu Santo pueda estar ministrando tu vida, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, que pueda centrar esos pensamientos y que te alumbre Cristo. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Jesús te ama. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna, dice la palabra de Dios. Juan 3:16. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te guarde. Renuncia a todo lo inmundo que hay en tu vida, renuncia. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es que muchas personas están en muchos problemas espirituales, muchas personas están deseando una sanidad exterior, pero Jesús quiere sanar tu corazón primero. Hay que limpiarlo de adentro para después limpiarlo de afuera. Jesús te ama. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana, este hermoso ya mediodía casi. Solo Él es digno de recibir toda la adoración. Solo Él es digno, papá. Gracias, Jesús. Le doy gracias, le doy tanta gracia a Dios por sacarme de donde me sacó. Y yo creo que todo pasó con un propósito, para poder saber, para poder entender qué es lo que es esto, qué es lo que no es lo otro, y poder discernir los espíritus y probar si verdaderamente son de Dios. Que Dios te bendiga. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, Dios es amor, pero un poquito más abajo dice que también es fuego consumidor, pero Dios es bueno por sobre todas las cosas. Dios es bueno, búscalo de todo corazón, búscalo en oración, búscalo en ayuno, búscalo en adoración, provoca a Dios, provoca que su presencia se manifieste en tu vida. Llama a Jesús, llámalo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.